Hola, buenas noches a todos. Damos inicio con el primer programa de Tecnología y Derecho a un Clic. Mi nombre es Karina Medinaceli y antes de iniciar vamos a tener unas breves palabras de inauguración a cargo del gerente de innovación de la empresa de telecomunicaciones Entel. Con Freddy Nájar, por favor. Muy buenas noches a toda la audiencia. Gracias por la invitación, Karina. Muy buena iniciativa realmente de tocar estos temas y, como te decía, todo el apoyo de parte de Entel para desplegar y promocionar este tipo de contenidos, ya sea dentro de la plataforma de digital de Entel y en nuestras redes sociales. Cuentas con todo el apoyo de nosotros y éxitos pues en este emprendimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Freddy. Espero que así sea. La idea es que justamente sea un programa donde podamos tratar todos los temas de tecnologías de información y comunicación, ¿no? Y también la relación que tiene justamente con el derecho. Comentarles que los 3 primeros programas los vamos a dedicar a los menores en la red. No podemos negar el acceso al Internet, a este medio de comunicación. Estos menores están acostumbrados a manejar las tecnologías de información y comunicaciones en el día a día, pero sin embargo debemos acompañarles durante el aprendizaje y empoderarlos para que puedan utilizar la tecnología sin correr peligro. Es bueno conocer qué hacen nuestros hijos en Internet para que dejarlos solos. Hay que estar atentos a lo que hacen en las redes sociales sin invadir, por supuesto, su privacidad, conocer las aplicaciones y juegos que les gustan, preguntar por qué les gusta. Es importante la comunicación también con los hijos para generar un vínculo de confianza y que puedan recurrir a nosotros cuando alguien quiere obligarles a hacer algo que no los haga sentir incómodos, que los haga sentir incómodos. Debemos estar muy atentos a que no sean víctimas de delitos como el grooming o el ciberbullying o puedan practicar un sexting seguro. Hoy tenemos un invitado de lujo. Tenemos a José Arce de Córdoba, Argentina, amigo y colega que conocí hace 10 años en la Escuela del Sur de Gobernanza en Internet en Sao Paulo, Brasil. Todos estos años vengo siguiendo el trabajo de José como docente y especialista en tecnologías de información y comunicaciones. Para presentar a José, les voy a decir que José es papá de 2 hermosos ángeles y él se define como una mezcla rara, nacido como pacificador, peacemaker, y apasionado por la cultura digital. Es asesor experto de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Córdoba. Es abogado, especialista en Derecho del Internet, especialista en mediación, coach internacional, es docente universitario y presidente de la ONG Desarrollo Digital. Hoy José nos va a hablar sobre qué puede hacer el derecho en la vida digital de las niñas, niños y adolescentes. José, tienes más o menos entre 20 y 30 minutos para explicarnos acerca de la temática y posteriormente vamos a hacer una entrevista. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Karina, y de toda la producción. Empiezo por felicitar por esta iniciativa. Necesitamos más espacios para difundir estos temas de tecnologías. No solamente afecta a nuestros niñas, adolescentes, sino también afecta a la sociedad toda. Más hoy en esta situación de aislamiento social obligatorio. Entonces, quiero empezar felicitándolos por esta iniciativa y les deseo lo mejor de acá en adelante, que creo que es un éxito asegurado. Así que bueno, me tocó un tema en donde me vi obligado a mezclar algunas cuestiones de derecho, digamos, porque el título dice qué puede hacer el derecho en la vida de nuestros niñas y adolescentes, de los menores de edad. Así que la idea es no aburrir tanto con una primera pequeña parte de cuestiones legales de derecho y después sí, digamos, charlar y ver, digamos, de qué forma es posible gestionar este tipo de relaciones que estamos teniendo hoy familiares con las tecnologías, ¿no? Algo que, digamos, ahora estamos viendo como algo complejo en virtud de distintas circunstancias que vamos viviendo el día a día. Me voy a permitir compartir pantalla, hice una breve presentación. Bien. Se ve, tranquilo. Bien, perfecto. Bien, ¿qué puede hacer el derecho en la vida
de los niños, niñas y adolescentes. Como docente universitario, me permití empezar con lo que son brevemente las expectativas de logro de esta charla. Y voy a hacer una aclaración acá. Estamos muy acostumbrados, y esto me viene del docente de alma, de leer acerca de objetivos, ¿no? Y en realidad, digamos, la ciencia de la educación también va evolucionando, se va transformando, y hoy ya se habla más que nada de expectativas de logro. Expectativas de logro porque en realidad tiene en cuenta lo procedual, es decir, la construcción de conocimiento, la construcción de ese conocimiento que queremos construir con ustedes, con toda la audiencia, a medida que va pasando estos minutos de charla, digamos. Ya no hablamos de un objetivo en concreto que queremos lograr al final de ese proceso, sino que queremos vivir el proceso y en esa vivencia construir las cosas, ¿sí? Entonces, 3 expectativas de logro para estos minutos que tenemos juntos: conocer algunas formas de cómo el derecho puede colaborar en la protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes en entornos digitales; conocer e incorporar conceptos, dinámicas y herramientas para gestionar las relaciones, esto que nos preocupa a todos; y conversar sobre los desafíos que implica el uso de dispositivos digitales en el hogar. Bien. Esta va a ser mi única diapositiva. Vamos a ir tratando de incorporar algunos conceptos, pero básicamente yo creo que debemos empezar esta discusión, ¿no?, de cómo puede ayudar el derecho a partir de 3 miradas, ¿no? No son las únicas ni las más importantes. Yo creo que no hay una forma, digamos, en el cual, o una respuesta en el cual el derecho de forma directa pueda colaborar, sino que de distintos ámbitos podemos lograr que la efectivización del ejercicio de los derechos, o la efectivización para que se ejerciten los derechos humanos de los niños en los entornos digitales, se puede empezar a descifrar a partir de esto. El primero es el uso del lenguaje claro. Creo esto muy importante porque es un debate que nos estamos debiendo, no solamente los abogados o el ámbito de las ciencias jurídicas, sino también la sociedad toda. Y vamos a ver por qué. Permítanme, hay 2 cosas que en principio creo que tenemos que analizar bien por qué las estamos usando y cuáles son las consecuencias. Una de ellas son los anglicismos. Los anglicismos son préstamos lingüísticos, es decir, tomamos palabras de otras lenguas y las usamos y las incorporamos en nuestro lenguaje propio. Ejemplo de anglicismos, digamos, por ejemplo, en este caso los anglicismos son préstamos tomados de lo que es la cultura, ¿no? Estamos hablando de cultura, ya no solamente lenguaje norteamericano. Tenemos millones de ejemplos: fútbol, shopping, short, o las palabras que ustedes quieren que usamos en nuestra vida diaria y que en realidad pertenecen a otra cultura. ¿Y por qué se vuelven peligrosas el tema de los anglicismos? Son préstamos lingüísticos. Y acá llevémoslo ya para el mundo de los menores de edad. Estamos viendo mucho hoy el tema de uso de las palabras como grooming, bullying, sexting, como mencionaba anteriormente Karina. Y lo más peligroso de esto es, por un lado, tenemos que desde la lingüística, digamos, hay una corriente muy grande que lo que dice es que al adoptar términos extranjeros, lo que estamos permitiendo es una penetración cultural que en realidad lo que va a llevar es en detrimento de la cultura propia de cada país. Entonces tenemos un primer signo de alerta con respecto al uso de los anglicismos, ¿no? Y no solamente usamos estos anglicismos, digamos, para denominar ciertas conductas, sino también que empezamos a ver que las regulaciones de ciertas conductas se empiezan a utilizar con estos anglicismos, lo cual, digamos, trae algunas complicaciones a la hora de lo que es la interpretación y el entendimiento claro de las conductas. Y con esto me refiero a lo siguiente. Pongamos un ejemplo, como es el tema de grooming. Grooming es, digamos, una conducta en la cual un mayor de edad, haciéndose pasar o no por un menor de edad,
digamos, con una apariencia, digamos, con un perfil falso o con su propio perfil, contacta por cualquier medio digital con un menor de edad y, digamos, lo que tiene a partir de esa conducta es la iniciativa para cometer un delito contra la integridad sexual. Básicamente, hay algunos fallos que se están empezando, muy recientes, que se están empezando a difundir en toda Latinoamérica, en donde claramente dejan dicho que el grooming es un abuso sexual. Entonces, lo que produce, digamos, el uso de los anglicismos, digamos, es confusión también en la gente, digamos, porque vos le decís a la gente grooming y a la gente, digamos, que no está en el ámbito, en el debate, ¿no? Vos le decís grooming y no entienden de qué se trata muy bien. Sí, saben que es algo digital, saben que es peligroso, pero en realidad hay que decirlo con todas las letras y esto es por una cuestión de que necesito que empecemos a llamar a las cosas por su nombre. Grooming es abuso sexual, acoso o abuso sexual a través de medios digitales. Entonces no es el mismo efecto que nosotros hablemos diciendo que es una conducta de grooming que digamos que es un acoso o un abuso sexual. Entonces este es otro de los peligros de qué tan oscuro puede llegar a ser y cómo es el impacto en la gente del uso de anglicismos en nuestro lenguaje. Y el otro es el tema de las analogías. Al avanzar, digamos, la incorporación de nuevas tecnologías a todos los ámbitos de nuestra vida, más que nada, cuando llegan al derecho, digamos, al no tener figuras normativas, más que nada procesales, reguladas, pensadas en el ámbito digital, nos vemos forzados a hacer analogías que terminan en detrimento muchas veces de los procedimientos, y cuando estamos hablando de niñas, niños, adolescentes, puede ocurrir que esa analogía y ese retraso que nos está permitiendo la analogía se vea impactado directamente en la afectación de un derecho para nuestros chicos. Y con respecto al tema de las analogías, por ejemplo, en el ámbito de las investigaciones solemos llamar a los allanamientos comunes allanamientos digitales, digamos, a los allanamientos que se empiezan a ver que hay algunas normativas que ya los receptan, es decir, en vez de ir al domicilio a allanarlo, entrar y buscar evidencia sobre un crimen, estamos diciendo que el allanamiento digital es tratar de ingresar a la distancia, digamos, a un dispositivo electrónico. Pero, digamos, más allá de cualquier disquisición, digamos, con respecto a esto, esa analogía no sirve, ¿no? Y la mayoría de las analogías que se hacen del mundo digital al derecho tradicional tienen un problema. Y tienen el problema porque no fueron pensadas las categorías que usamos en nuestro derecho procesal para el mundo digital. Y como existe una falta de normativización o de legislación pensada en la cultura digital, nos vemos forzados a esto, ¿no? A forzar esas analogías en vez de llamar las cosas por su nombre. Sería mucho más fácil. Por eso decimos lenguaje claro, digamos, ¿no? Porque forzando las cosas nos llevan a confusión. Y fíjense, ¿qué quiero decir con esto de tengamos cuidado con los anglicismos, tengamos cuidado con las analogías del mundo legal con cuestiones tecnológicas? Todo lleva, y mi fin último, es siempre los niños, niñas, adolescentes. Lo que estamos evitando es una certeza del derecho. Hay algunos autores que a mí me gustan mucho, hay uno italiano que se llama Guido Alpa, en donde tiene un artículo de hace ya por lo menos 10 años que se llama La incertidumbre del derecho, la certeza del derecho en la edad de la incertidumbre. Un artículo fantástico, digamos, esos artículos que uno lee y no pasan de moda, en donde justamente lo que hace Alpa es decir, parte del artículo, por supuesto, es decir, lo que necesitamos para conseguir la certeza del derecho, que al fin y al cabo la certeza del derecho es el camino que una persona elige, ¿no? Para llevar adelante, digamos, sus reclamos ante la justicia, digamos, esta certeza del derecho se da más que nada por cuestiones de claridad en las expresiones, ¿no? De claridad en cuestiones de terminología. Porque eso va a llevar también a
la interpretación que se hace de cualquier ambigüedad o de cualquier disquisición que se hace. Entonces, ya se viene discutiendo en el mundo del derecho que la certeza está dada en una gran parte por la claridad en la normativa. Digamos, y si lo tengo que trasladar, digamos, para que se entienda todo el mundo, la gente tiene que entender de qué se trata el derecho. Puede leer, digamos, tiene que tener la posibilidad de leerlo y entenderlo. Es algo que la justicia no está muy acostumbrada. Pero estamos viendo en los países latinoamericanos últimamente muchos jueces que redactan sentencias en donde, digamos, pueden ser leídas por niños, niñas o adolescentes. Es decir, en un lenguaje claro, que pueden entender. ¿Sí? Ya Kelsen, en la teoría pura del derecho, en las conclusiones de esa famosa obra jurídica, ya él decía, si se planteaba, digamos, ¿no? Si estaban, digamos, si cabía la posibilidad de que haya una interpretación y solo una válida ante una disquisición que pueda haber entre una ambigüedad de la interpretación normativa. Y él dice, sí, claro, puede haber una interpretación única, válida, pero en realidad, dice él, en realidad, lo que tenemos que pedirle es a la ciencia jurídica que elabore textos claros. Entonces, usando anglicismos que los estamos incorporando a nuestra cultura y va en detrimento de nuestra cultura, y con las analogías forzadas, lo que estamos haciendo es textos que en realidad lo que nos van a llevar es a un lenguaje oscuro que va a permitir, en ciertos casos, que los resultados no sean ni tan pronto como los queremos, ni el que queremos, ¿no? Siempre pensando en los niños, niñas y adolescentes. Este es uno de los puntos en el cual yo creo que el derecho se debe una discusión para pensar el mundo digital, más que nada en el mundo de las niñeces y adolescencias. Otro punto es, yo lo he llamado menos interdisciplina y más transdisciplina, ¿no? Y con esto quiero decir, más que nada, digamos, cómo ha evolucionado el entendimiento del derecho en la sociedad. Desde, como hablábamos de Kelsen, desde su teoría pura, entendiendo la norma, después hay teorías trialistas que entienden que el derecho era más que la norma, hasta llegando a las concepciones más actuales del derecho, en donde entienden al derecho como una ciencia jurídica multidimensional. Entonces, a partir de allí, digamos, esto de la transdisciplina, significa que, en principio, tenemos que empezar a abordar las investigaciones y el entendimiento del derecho con las categorías de otras ciencias. Es decir, no puede ser el derecho la única ciencia. Entonces hay avances digamos, en otras ciencias en donde esta transdisciplina ha tenido efectos muy positivos. En el mundo de la economía, en el 2017, el Premio Nobel de la Economía, Taylor, vino estudiando y elaboró teorías sobre lo que es la economía del comportamiento. Y allí en la economía del comportamiento incorpora, digamos, a lo que es la economía, o sea, ya no hay más barreras de disciplinas, en la economía, la psicología, la psicopedagogía, ¿sí? Para entender el comportamiento humano, y cómo toman las decisiones. Entonces, lo que estamos viendo es que otras disciplinas empiezan a transformarse, en vez de comportamientos estancos y estudiar un objeto desde comportamientos, derribar esas barreras, hacer una transdisciplina, incorporar, digamos, nuevos conocimientos a partir de esa interacción de conceptos de las disciplinas, ¿no? Y es allí donde existen algunos textos, digamos, algunos un poco más viejos, otros un poco más nuevos, que hablan sobre la crisis a partir, digamos, de lo que es la globalización, de la crisis de las ciencias jurídicas con todo este avance de las nuevas tecnologías. Y cuando hablan de la crisis de las ciencias jurídicas, hay algunos autores que
hablan, digamos, hasta gracioso es, ¿no? Hablan de una McDonaldización, ¿no? Esto de traer anglicismos, es como muy, muy raro empezar a leer textos jurídicos y ver también que se critican de cierta forma este tipo de préstamos léxicos de otras culturas. Entonces, digamos, en este avanzar y en esta crisis de las ciencias jurídicas a partir de todo lo que implica la globalización, obviamente una cuestión cultural, las tecnologías, etcétera, muchos juristas empiezan a decir, bueno, lo que necesitamos es comprender que estamos en una complejidad, y ahí entra un autor fundamental para entender la complejidad, que es Morin. Hoy, digamos, creo que es uno de los autores más leídos para entender, digamos, cómo podemos hacer desde las ciencias jurídicas para entender esta complejidad. Claro, y él dice, bueno, ¿qué entendemos primero por complejidad? Bueno, en principio la complejidad tiene que ver con una cuestión sistémica. Y esto es lo que tenemos que empezar a nosotros a trasladar esta visión sistémica a las relaciones que están teniendo nuestros niños, niñas y adolescentes con las tecnologías. Quiero decir que todo esto es una complejidad. Porque, por ejemplo, el tema del bullying o el tema del acoso es una situación compleja, que ustedes lo llaman o lo escuchan que se llama bullying, pero en realidad es una forma de violencia, ¿no? Esto de decir, saquemos el anglicismo, lo llamemos por su nombre. Y esta violencia, digamos, es una complejidad porque es algo que está arraigado en nuestra cultura, ¿no? Esto no es que nació de un día para el otro. Digamos, entender el porqué esta cultura de la violencia dentro de los colegios o fuera de los sistemas educativos implica entender una visión sistémica compleja, a lo cual, y esto sí me adelanto, me parece que lo que necesitamos y a lo que estamos acostumbrados, a lo que nos tiene acostumbrados esta cultura digital de hoy, es a lo rápido, a lo ya, a la solución fácil, a la gratuidad. Entonces, muchas iniciativas para solucionar problemas de niñas, niños, adolescentes en el mundo digital, digamos, siguen esta línea, ¿no? De la rapidez. Y en realidad no podemos pedirle a una solución que ha nacido de esta forma que solucione un problema complejo. A problemas complejos, a situaciones complejas, necesitamos respuestas complejas, ¿sí? Entonces, esto de complejidad se vuelve muy importante a la hora de entender las relaciones que se están desarrollando, digamos, porque nuestras niñas, niños, adolescentes, lo que hacen es, empiezan a formar su personalidad a partir de relaciones digitales, empiezan a construir vínculos a partir del uso de la tecnología. Y es algo todo muy nuevo y todo muy complejo que ni siquiera ellos tienen la capacidad de comprender cómo es lo que está, digamos, cómo está pasando eso. Bien. Y como una tercera forma, yo creo que el derecho debería adaptarse, o debería empezar a pensar y debería empezar a discutir, es el tema de la regulación. Regulación en sentido amplio, ¿no? Uno es una discusión que se está dando hoy a nivel mundial, que es qué pasa, digamos, en los contenidos que están en las grandes plataformas, ¿no? Estamos hablando de plataformas, digamos, que son usadas a nivel mundial. Entonces ya la discusión hoy no es regular o no regular las plataformas. Esa discusión era muy vieja. Como decía Cari, esto de regular o no regular lo discutíamos en el 2010 cuando empezamos la Escuela de Gobernanza de Internet, en donde, digamos, el modelo de autorregulación de Internet, digamos, aparecía, digamos, de una forma fantástica. Pero bueno, obviamente los humanos somos complejos y eso se fue diluyendo. Entonces hoy, digamos, por los modelos económicos que generan estas plataformas, ya lo que se está discutiendo es cómo regulamos las plataformas. Plataformas que usan todos, ¿no? No solamente los niños, niñas y adolescentes, sino también nosotros como adultos. Entonces, una de las primeras respuestas que se empiezan a dar a nivel mundial es que una de las soluciones es una corregulación. Y acá también es donde tiene que entrar el derecho, ¿no? El derecho en sentido amplio, el derecho dinámico, ¿no? El derecho construido por todos los operadores de la justicia y actores que terminan siendo los legisladores
para co-construir, digamos, lugares seguros para que podamos habitarlos, digamos, nosotros de una forma profesional o en familia o los chicos dentro de su ámbito particular. Entonces, esta corregulación significa que, digamos, ¿cuál es el desafío que tenemos para regular empresas que están, digamos, distribuidos a lo largo de todo el de todo el globo terráqueo y quizás no tengan sede en nuestro país? Entonces, ¿cómo hacemos para regular? Digamos, no podríamos hacer una regulación, digamos, in situ, más que nada para proteger algunos derechos humanos, como es la libertad de expresión o la privacidad, sino que lo que se está pensando ahora es que el modelo por el cual se tiene que empezar es el de la corregulación. Es decir, las empresas, estas gigantes, tienen que tener cierta autonomía para gestionar sus contenidos, ¿sí? Pero no podemos dejarlas libradas a que ellas gestionen sus contenidos con sus criterios propios, ¿no? Pero no sabemos muchas veces cuáles son esos criterios. Entonces, esos criterios sí tienen que ser, digamos, transparentes. Tiene que haber cierta transparencia en cuanto a qué hacen, digamos, con los contenidos y cómo hacen para resolver ciertos tipos de disputas en el caso que se den en el tema de contenido. Tenemos bastante suerte digamos, en el ámbito de los niños y adolescentes, porque en realidad la cooperación de estas plataformas, de estas entidades privadas para con el ámbito público en materia de niños y adolescencia es muy buena, pero no podemos, digamos, dejar a la suerte si un día me pueden contestar o no. Más que nada con el tema de lo que mal se conoce como pornografía infantil y lo que es la difusión de imágenes de menores en situaciones de explotación sexual. No podemos dejar, digamos, eso solamente a criterio de las plataformas privadas, sino que debería haber una corregulación, debería, digamos, cada estado de forma independiente o a nivel, digamos, regional, de otro tipo de integración, digamos, haber un tipo de regulación de esos contenidos para que llevar a las plataformas digitales que hoy manejan los contenidos globales de Internet, digamos, darle cierto corset para que ese ámbito de discreción no sea el que tienen hoy, ¿no? Y que uno de los problemas más grandes es el tema de la censura. Bien. Y el último punto del tema de regulación, creo no menor, es algo que de verdad que me estoy interesando bastante este último tiempo, es el tema de la no criminalización de conductas por clamor popular, le puse, ¿no? Porque hace años que venimos viendo que surgen cuestiones y la sociedad demanda que esa situación en particular, digamos, sea delito. Pasó recientemente con el tema de grooming, vemos algo que se difundió en un momento, estamos hablando año 2005, 2006, perdón, 2013 más o menos, hubo como hubo como esto que yo les llamo el clamor popular, digamos, distintas organizaciones que se dedicaban, digamos, a esto de la protección de los derechos de niñas y adolescentes en el ámbito de Internet, a pedir que estas conductas se conviertan en un delito, ¿no? Así mismo empezó a pasar con un montón de cosas que pasaban en Internet. Estamos hablando que, por ejemplo, muchos proyectos de leyes en distintos países de Latinoamérica pedían que el spam, es decir, el correo no deseado, se vuelva un delito. El grooming o el acoso o el abuso sexual a menores por medios digitales logró su cometido en la mayoría de los países de Latinoamérica, es un delito. Y hay muchas iniciativas que, por ejemplo, piden que el bullying o el ciberbullying o el acoso o el ciberacoso termine siendo un delito. Así como, por ejemplo, el sexting, entendido como intercambio de materiales que tienen que ver con la intimidad de una pareja o la intimidad de una relación.
Y con no criminalizar las conductas, quiero decir es que en realidad hoy la percepción de todos es, si pasa algo malo en Internet, debería ser delito. Y yo creo que, en principio, debemos entender que algo, digamos, o lo delictual o el mundo del derecho penal, digamos, tiene que ser entendido como nación, tiene que ser entendido como la última ratio, es decir, digamos, tiene que ser el último eslabón al cual la gente tiene que acudir para pedirle al Estado que solucione un problema que tiene. Pero es muy común con el tema de las tecnologías que todo, ahora la gente, digamos, al tener voz en Internet, pide que todo sea delito, ¿no? Entonces yo creo que eso se vuelve peligroso. Se vuelve peligroso porque en realidad criminalizar conductas en el mundo, estamos hablando de las niñeces y adolescencias, significa que en el caso de que se legisle, supongamos el ciberbullying termine siendo un delito, significa que yo voy a estar ingresando, digamos, a toda una maquinaria judicial a un niño, a una niña o a un adolescente con medidas tutelares, con lo que sea, pero estoy ingresándolo a un sistema judicial en el cual va a tener, creo yo, más inconvenientes que soluciones. Y es más, la justicia penal juvenil, hoy empezamos a ver que de a poco, y esto sí está muy bueno, porque creo que va a ayudar a entender, digamos, cómo deben ser abordadas ciertas conductas de nuestros niños, niñas y adolescentes, empiezan a abordar una tendencia de algunos años de lo que se denomina la justicia restaurativa. Y esto está muy bueno. Pero justicia restaurativa significa básicamente eliminar esto, en cierta forma, estos conceptos de criminalización y tratar de pensar esas situaciones como procesos, como oportunidades para que se resuelvan las situaciones, para que haya en la conciencia de las personas que están involucradas, digamos, puedan tener una capacidad de entender qué es lo que está pasando del otro lado, entiendan, digamos, cuál es el alcance de ese daño, puedan subsanar en cierta forma esa, digamos, esa relación que se ha visto destreñida y empiecen un proceso por el cual se llega a un entendimiento mutuo. Pero obviamente, digamos, la justicia restaurativa no está en contra de las penas, ¿no? Está en contra de la pena por la pena, digamos. Lo que pretende es un poco más humanizar. Pero en realidad la justicia restaurativa es tomar conceptos de los restaurativistas al mundo de la justicia. Bien, con estos 3 puntos he tratado de llevarles a ustedes algunas discusiones que creo yo que el derecho se tiene que empezar a dar para hacer, digamos, para asegurarnos en realidad, que el derecho pueda colaborar para asegurar, más que nada, que nuestros niñas, niños y adolescentes puedan tener un ejercicio de sus derechos humanos en Internet libre, sano, saludable, y lo puedan disfrutar y puedan aprender de ellos y explotar todos los beneficios que, más que nada, Internet tiene para brindarles. Perfecto, José. Muchas gracias. Bueno, rescato lo que tú dices justamente de los anglicismos y cómo es una tendencia justamente también a nivel latinoamericano el utilizar esta terminología, por ejemplo, el tema del grooming, cuando básicamente lo que estamos tratando es de abuso sexual a menores, ¿sí? Pero en esta segunda parte del programa lo que me gustaría es un poco también romper, si quieres, el tema del hielo y entrar un poco más al lado personal de José, del trabajo que ha venido realizando todo este tiempo, todos estos años. Sé que has estado y sigues trabajando en la Defensoría de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes de Córdoba, ¿no? En temas como ciudadanía digital, alfabetización digital, el tema de la mediación también. Quisiera que me cuentes un poquito cómo ha empezado tu trabajo en la Defensoría y qué vienen desarrollando campañas, concientización, capacitación. A ver, cuéntanos, José. Bueno,
Esto empezó, te digo, por lo menos estas inquietudes, digamos, empezaron cuando uno empezó con el derecho informático y empezó a hacer futurismo, ¿no? Algo que es casi imposible hoy no hacerlo con la tecnología. Entonces, en aquella época, estamos hablando del año 2006, cuando tuve la suerte de cursar la materia de derecho informático en la facultad, una persona muy visionaria que la llevó a la Facultad de Derecho en Córdoba, que es Carlos Aguirre, empezamos a ver que las tecnologías podían, y en ese momento ya se veía en consecuencia negativa en las niñez y adolescencia. Entonces empezamos en el año 2007 a dar charlas en los colegios. Ahí empezó todo, ¿no? Y a darte cuenta, digamos, de la importancia que tenía generar este tipo de espacio para los chicos, ¿no? Entonces, a medida que fueron pasando los años, obviamente fuimos acumulando, digamos, una experiencia importante, y más que nada, digamos, en la charla, en el cotidiano, ¿no? En el saber qué piensan los chicos, cómo piensan, cómo usan las tecnologías. Digamos, porque uno puede construir solamente a partir de entender, digamos, de tratar de entender y comprender cómo los chicos hacen uso de esas tecnologías. Y bueno, hace 5 años atrás, tuve la suerte de poder conocer el trabajo de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en la provincia de Córdoba, y a partir de allí empezó un trabajo mancomunado muy importante en materia de lo que es ciudadanía digital. Y bueno, la ONG Desarrollo Digital y la Defensoría empezamos a trabajar en programas de lo que se llamó en aquel momento de navegación segura y uso responsable de tecnología. Tuve la suerte también, y digo suerte porque no todos pueden o tienen la posibilidad de recorrer toda la provincia de Córdoba yendo a las instituciones a dar estas capacitaciones a los chicos, que más que nada se basaban en talleres, no charlas. Entendimos desde un primer momento que, digamos, una charla era como insuficiente. Queríamos que ellos sean protagonistas. Entonces el tiempo nos permitió a nosotros, digamos, desarrollar distintas actividades para ir con los chicos y hacer y co-construir juntos cosas, ¿no? Que ellos nos cuenten, nos retroalimenten y nosotros poder brindarles herramientas que creemos que tienen que tener. Y un dato muy curioso, déjame que te lo diga, porque cuando empezó todo esto, 2007, 2008, y cuando empezamos a trabajar con la Defensoría, estábamos convencidos del modelo de prevención tradicional, que es este que te digo, ir y dar una charla. Pero dar la charla tradicional, y pensamos que llevándoles conceptos de, por ejemplo, que era una estafa, que era el grooming, llevándoles los conceptos tradicionales, íbamos a tener una política, digamos, efectiva de prevención. Y después, charlando con los chicos, nos dimos cuenta que en realidad la mayoría de las cosas malas que pasan por Internet no pasan por un conocimiento, digamos, que ellos tengan de la tecnología en general, sino que cuando ellos hacen clic, cuando ellos son engañados, cuando mandan la foto, cuando pasa algo malo en Internet, pasa porque son humanos, pasan porque sus habilidades sociales a esa edad no están desarrolladas, y en realidad el que está del otro lado de la pantalla y quiere engañarte es mucho más fácil, digamos, cuando está esa deficiencia del otro lado. Entonces empezamos a mutar este programa, dejamos de lado conceptos tecnológicos y empezamos a hacer una mixtura de tecnología y habilidades sociales. Es decir, le tratamos de brindar herramientas de cuestiones obviamente, de todos lados. Esto es transdisciplina, psicología y un montón de disciplinas más. Cuestiones para que ellos, en el momento de que están al frente de la computadora, puedan tener sus propias herramientas para darse cuenta qué es lo que pasa. Pero eso no se lo da el conocimiento de la tecnología. Eso te lo da otra cosa. Entonces logramos un programa, talleres, a hacer actividades con ellos para lograr estas cosas. Y, por ejemplo, para que no quede en el aire, una de las cosas que trabajamos mucho es el tema de redes de contención. Porque ya los programas tradicionales que nosotros veíamos para trabajar con niños, niñas y adolescentes hacían mucho hincapié en la prevención, en lo que es la faz, digamos, antes de que pase cualquier cosa mala en Internet. Pero claro, digamos, las cosas malas seguían pasando. Entonces dijimos, no, tenemos que
prevenir desde allí y también tenemos que prepararlos para cuando pase algo malo, porque lo que pasaba algo malo y pasa lo que nosotros decimos que no tiene que pasar, la soledad, ¿no? O sea, no puede haber soledad en el ámbito de los niños, niñas y adolescentes. Y la única forma de evitar esa soledad es decir, me pasó algo malo, no sé qué hacer, me siento en este estado de soledad porque no confío en nadie, porque no tengo a nadie identificado, es empezar a hacerles construir a ellos redes en las cuales ellos pueden identificar, digamos, algunas personas en las cuales confían en materia de tecnología y que sean aquellos que van a acudir cuando algo malo pasa, cuando algo malo suceda en Internet. Y esto es fundamental, porque en realidad, digamos, las cosas que pasan realmente malas es cuando pasan y se sienten solos. Allí es cuando siguen mandando fotos y videos que no tienen que mandar, es cuando hacen un encuentro en alguna plaza, en algún lugar, digamos, con estas personas que, digamos, han desarrollado una relación, es cuando pasa algo malo, ¿no? Cuando atentan contra su propia vida. Entonces, la soledad es algo que, digamos, nosotros tenemos como punto para evitar. Y eso, digamos, la tecnología puede ayudar, pero la tecnología sola no soluciona estos problemas, como hablamos hace un ratito, que es el tema de la complejidad. Cari, disculpa, no logro escucharte. Estoy muteada. Perdón. Sí, te estaba diciendo que en el caso de los jóvenes que son millennials, que en este caso ellos manejan las tecnologías. Nada que no les es mucho mejor que los padres. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando le pasa esto a un adolescente entre 12 y 16 años? Casi siempre buscan a sus pares y sus pares se encuentran en la misma situación de madurez o no saben cómo hacer, o sea, cómo convencerlo a este menor, te digo, ¿no? Es a través de estos talleres, es la comunicación que tiene que haber en la familia. ¿Qué sería el consejo que tú podrías decir, digamos, a este menor? Que justamente a consecuencia de su soledad, aprovechan justamente estos depredadores de la forma de conquistarlos, si quieres. Bien. La verdad que es la pregunta, digamos, en algún momento iba a llegar porque en realidad es cómo podemos medir que nosotros tenemos éxito a partir de estas herramientas, que nosotros tratemos de inculcar, digamos, estas formas de relacionar. Yo creo que lo primero que se tiene que entender es algo que yo ya dije, digamos, que, digamos, no quitarle importancia, digamos, a cómo se vinculan ellos con su vida digital, digamos, ¿no? O, digamos, la importancia que le dan a ellos a su vida digital. Eso es algo muy importante, ¿no? Ellos digamos, pasan mucho tiempo, construyen su personalidad y sus vínculos a partir de lo digital. Entonces, lo primero sería no quitarle importancia a eso, ¿no? Es muy importante para ellos, digamos, ¿no? Esto que nosotros siempre escuchamos es, sí, tenés que tener una escucha activa, tenés que charlar con ellos. Pero esto viene a partir de distintos roles que tenemos que asumir nosotros como adultos. Y uno de los roles que tenemos que asumir nosotros como adultos es que tenemos que saber que nosotros somos los responsables de darle el valor agregado al uso que ellos le dan a la tecnología, ¿no? Esto, yo estoy un poco en contra de esto de controlar a los chicos, herramientas de control parental que me parece que, digamos, sirven solo en determinados casos. Pero, digamos, la industria tecnológica
pretende que nuestros niños y adolescentes le den un uso particular a las distintas plataformas, aplicaciones, lo que sea. Pero en realidad somos los adultos que tenemos que darle ese valor agregado al uso de tecnologías. Y ese uso de tecnologías las tenemos que empezar a pensar a partir de qué sentido le dan los chicos a los usos de los dispositivos digitales. Es decir, ¿cómo hago yo como papá para darle un valor agregado al uso que le está dando mi hijo? Primero es plantear estrategias, invertir tiempo, preocuparte, investigar. No quiere decir que sea un experto tecnológico, quiere decir que te tienes que preocupar. Y solo podemos construir, digamos, valor agregado a partir de un entendimiento claro de qué es lo que está haciendo mi hijo con el celular. Porque cuando juegan un videojuego, digamos, ellos pueden jugar un videojuego porque están aburridos, juegan a ese videojuego porque todos sus compañeros juegan a los videojuegos, juega porque chatea a partir de ese videojuego, no porque le gusta el videojuego, juega en realidad porque están jugando o puede comunicarse con otras series de personas. Es decir, dentro de un uso normal de un dispositivo digital puede haber distintos motivos por los cuales lo está haciendo. Entonces yo, papá, quiero desarrollar una estrategia para darle valor agregado a ese uso y sé que mi hijo, por ejemplo, usa esa aplicación, videojuego, lo que sea, porque sus compañeros de barrio o del colegio o de donde esté lo están usando. En mi elaboración estratégica tengo que tratar de involucrar a esas personas también, porque si no voy a fracasar. O si yo sé que a él juega los videojuegos porque le gusta ese videojuego, tengo que elaborar estrategias, digamos, a partir de eso. Distinto es tratar de indagar porque está aburrido, le da lo mismo cualquier tipo de videojuego. Entonces tengo que indagar y saber qué es lo que le está pasando a mi hijo, digamos, y elaborar estrategias a partir de allí. Para un uso crítico, ¿qué es lo que está faltando en este momento? Porque hay una sobreinformación, digamos. Ni nosotros, los adultos, ni los chicos tienen la capacidad de procesar semejante capacidad, digamos, cantidad de información que hay, y menos transformarla en conocimiento. Entonces es una oportunidad que tenemos los adultos para construir conocimiento a partir de darle valor agregado al uso que le dan los chicos. Y esto también se realiza con acuerdos. Esto siempre lo decimos. Aquellos que tienen hijos chiquitos o más grandes, lo ideal es siempre, digamos, tratar de hacer acuerdos, digamos, familiares de uso de nuevos dispositivos, establecer reglas. Los dispositivos se van a usar de esta forma. Y esa construcción tiene que ser con el niño o adolescente. No importa la edad que tenga, yo le tengo que dar la posibilidad. Obviamente, yo como adulto, a medida que va teniendo capacidad, va a tener más autonomía para negociar esas reglas. Pero él tiene que saber, digamos, el niño o adolescente tiene que saber, digamos, desde chico, que hay reglas para el uso, que hay cosas que pueden pasar, ¿sí? Hay algo que se llama la teoría del Pigmalión, que se utiliza mucho para desarrollar estrategias para trabajar con los chicos, que es generar expectativas futuras, que justamente generando esas expectativas futuras, yo lo que estoy permitiendo es modificar la conducta futura de mi hijo. Entonces, si yo desde temprana edad le digo que le voy a dar un celular a los 12 años recién, y le digo durante 5 o 6 años que a los 12 años va a tener el celular con determinadas reglas, no es lo mismo que haya pasado tantos años escuchando siempre lo mismo, que lleguen los 12, le dé un celular y le trate de poner algún tipo de restricciones. Yo durante mucho tiempo, digamos, generé conductas y hábitos en él que me permiten que cuando se le dé el celular, yo asegurarme que va a estar preparado para eso. José, otro de los aspectos, digamos, que me gustaría que podamos hablar también, bueno, relacionado, es el tema de los delitos informáticos. Entonces, en el contexto argentino, digamos, se sacó una ley en el año 2008, si no me equivoco, ¿verdad? De 2008-2009 se aprueba. ¿Qué comentarios tienes al respecto en relación a la tipificación de los nuevos delitos que obviamente creo que también han considerado obviamente el convenio de Budapest, conocido como el convenio del cibercrimen, ¿no? Incluyendo nuevos delitos informáticos?
Ya han pasado más de 10 años. ¿Cuál es tu evaluación como especialista en la materia? ¿Me escuchas? Bueno, efectivamente en el año 2008 en Argentina se dicta la ley de delitos informáticos y hace muy poquito, el año pasado ya Argentina... Sí, perdón, ¿se escucha bien? Sí, se escucha. Sí, se escucha, José. Bueno, avanzo. Sí. Digo, efectivamente, Karina, como decías, en el año 2008 se dicta esta ley y hace muy poquito, digamos, Argentina termina de ingresar, digamos, al convenio de Budapest, que es el único convenio que hasta ahora, digamos, a nivel mundial, muchos países están suscribiendo, más que nada en materia de cooperación en cuestiones de delitos informáticos. Pero hay algunas cuestiones a tener en cuenta para evaluar el tema, digamos, porque la sanción de una ley de delitos informáticos tuvo un porqué. Digamos, es una cuestión de política, muchas veces es la decisión de política criminal. Es decir, cómo el Estado enfrenta, digamos, estos nuevos desafíos. Creo que la ley de delitos informáticos en Argentina y está también en varios países, leyes muy parecidas con algunos delitos, digamos, tipificado otro tipo de delitos en otros países, acá no, digamos, y hay como una mixtura, pero ha sido positivo. Ha sido positivo porque, digamos, si bien no existen demasiadas estadísticas oficiales, que es algo, digamos, que muchos critican, es decir, muchos creen que con estas estadísticas oficiales podría realmente valorarse, digamos, la efectividad, digamos, que tuvo la sanción de la ley, pero no hay muchas estadísticas oficiales, por lo menos en Argentina, solo de nuestra capital, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Creo que ha sido positivo, pero en realidad redunda en una cuestión social. Creo que a nuestra ley supo incorporar en su momento la mayoría de las categorías que el convenio de Budapest ya solicitaba, digamos, al incorporarnos no solamente ahora y ratificarlo por el Congreso, necesitamos adaptar la forma procesal, ¿no? Que es lo que nos está faltando. Esto que yo hablaba de las analogías hace un tiempo, es unos minutos atrás, esto es lo que nosotros todavía estamos discutiendo. Esos son muchos beneficios que podríamos tener a partir de las nuevas tecnologías, no lo podemos trasladar al mundo de los delitos informáticos por no tener categorías especiales, ¿no? Porque si lo hiciéramos, estaríamos, digamos, yendo en contra de garantías constitucionalmente establecidas y sería todo, obviamente, en vano e ilegal. Y también creo que el gran acierto de la mayoría de las leyes, y esto sí se ve en estadísticas y se ve a partir de la creación y la difusión de mucha información de organismos internacionales y organizaciones internacionales, es el tema de lo que es, bueno, lo que se conoce como la pornografía infantil en Internet, ¿no? O la difusión de imágenes de niños, adolescentes, digamos, en situaciones de explotación sexual o de abuso. Y eso sí hay muchísimo, digamos, en todos los países. A medida, digamos, que se van creando distintos organismos especializados en delitos informáticos, una de las cuestiones que sale a la luz, que yo creo que siempre estuvo, nada más que ahora permite que salga a la luz esta cantidad, es el tema de la creación y la difusión de este tipo de imágenes, lo cual creo que ha servido para combatir un flagelo que viene desde hace mucho, ¿no? Así que creo positivo. José, quisiera rescatar algunas preguntas que han puesto en las redes. Bueno, preguntan, ¿qué se puede hacer para evitar el grooming? Es muy amplia y no sé. No hay problema, contesto. Sí. ¿Qué se puede hacer para evitar el grooming?
cómo nosotros trabajamos. Obviamente, las situaciones de los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a su, digamos, pueden ser variadas de acuerdo a sus situaciones particulares, digamos, ¿no? Entonces, obviamente hay niños, niñas, adolescentes que están en riesgo porque no tienen muy reforzados sus vínculos familiares, y en donde no tienen forjados vínculos sociales muy fuertes. En esos casos creo que el Estado debería involucrarse un poco más, porque en realidad cómo hacemos nosotros para, digamos, llevar estas herramientas, más que nada sociales, que decimos, a esas situaciones de niñeces y adolescencia vulnerables. Entonces ahí sí creo que, por ejemplo, ahora en la Argentina tiene media sanción una ley que es de prevención del grooming, y usan grooming lamentablemente, y ciberbullying. Entonces es tratar, mediante campañas de prevención, atacar los sectores más vulnerables de las niñeces y adolescencias. Y después a aquellos que tienen la posibilidad de tener vínculos familiares o sociales un poco más arraigados, yo creo que una de las cosas es tratar de explicar, primero, digamos, tener diálogos familiares, de esto que venimos hablando. Digamos, nosotros tenemos digamos, como padres, digamos, y dentro del derecho tenemos una responsabilidad parental que habla nuestro Código Civil, tiene otros nombres en otro lado. Digamos, dentro de esto tenemos que invertirle tiempo, hablar con ellos, conocer los peligros, charlar, digamos. Y algo muy importante que es abrir espacios de diálogos. Fíjate que cuando hablábamos del tema de crear redes de contención, que al fin y al cabo es también evitar la soledad, nosotros durante muchos años le preguntábamos a los chicos, digamos, si les pasaba algo malo en Internet, a quién acudirían, como para saber. Y los padres no son la primera opción, por lo menos en nuestra experiencia, ¿no? Los padres no son la primera opción. Entonces, digamos, empezar a darnos cuenta de que nosotros como padres, primero, no somos la primera opción, significa que tenemos que empezar a generar para nuestros chicos, digamos, ámbitos que ellos puedan expresarse y también identificar personas que sean de confianza. Entonces, el diálogo es fundamental y empezar a crear redes para que, en el caso que pase algo, ellos puedan consultar o puedan ir a comentarlo. Además, hay que evitar, yo te diría, hay que evitar la soledad. Evitar la soledad es usos claros de dispositivos en el hogar, no celular en la habitación a la noche encerrado, tener horarios pautados, y con tiempo, digamos, establecer diversos tipos de charlas con el tema de el uso de nuevas tecnologías, es decir, habilitar espacios para charlar sobre nuevas tecnologías en el hogar. O sea, para cerrar, en base a la experiencia que has tenido con el tema de los talleres, o sea, a través de la experiencia de la teoría, se ha visto por conveniente llevar a cabo prácticas con talleres, y eso creo que ha sido más efectivo, ¿verdad? O sea, llevarlos a la arena, digamos. Creo que lo que he percibido, según lo que me estás comentando, que se han dado también herramientas de seguridad digital, o sea, es para que puedan conocer un poco la tecnología, digamos, y medidas de seguridad. Han tocado esos temas, digamos, en las capacitaciones que realizan. Se ha implicado a los padres, porque como tú mencionas, lamentablemente cuando a veces ocurre un hecho de grooming o de sexting o algún problema de ciberbullying, lamentablemente a veces son los últimos en enterarse de esta situación son los padres, ¿no? Y cuando a veces se recurre ya a los padres, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué debería hacer un padre? Comunicarse en ese caso con la policía, tratar de no borrar los mensajes, hacerse pasar por el menor para tener un contacto con, no sé, con el groomer o con el depredador. ¿Qué es lo que tú recomiendas en tu experiencia, José? ¿Se escucha, José?
Bueno, son varios temas, voy a tratar de contestar uno a uno. El primero, con respecto al tema de los talleres, como te decía, nosotros, sí, no, nosotros en particular la experiencia en Córdoba nos demostró que, bueno, empezamos mostrándole a los chicos muchas herramientas de seguridad, no quiere decir que haya que sacarlo. Ay, no. Hola. Sí, me parece que sí. Sí, por un ratito nos dejaste, pero ya estás de retorno. Estabas comentando de las herramientas, justamente, de seguridad digital. Bueno, sí, es como, sí, creemos que dentro de lo que, sí, dentro de lo que es la ciudadanía digital, digamos, dentro de lo que es, digamos, el uso responsable, una parte tiene que ser el llevarles, digamos, las herramientas que actualmente se consideran más seguras en el uso de dispositivos. Supongamos, por ejemplo, el doble factor de autentificación. Entonces, muchos chicos no lo conocen. Entonces, sí es, digamos, llevarle algunas herramientas mínimas con respecto al tema de seguridad y contarles más que nada por qué es tan importante el tema de privacidad, digamos, terminan siendo positivos. Pero eso solo no basta, ¿no? Nosotros lo que hacemos también les decimos, bueno, mira, el que te va a engañar de alguna forma, pero te va a engañar no con la tecnología, te va a engañar por algo tuyo. Entonces le mostramos cómo los que están del otro lado los engañas, usando información personal de los chicos. Entonces lo que más se usa para engañar son cuestiones en donde psicológicamente, y ya está estudiado, las personas son más vulnerables. Es cuando vos estás más feliz o cuando vos estás más triste. Entonces tenemos ciertas dinámicas para comentarle a los chicos que ellos puedan identificar esos momentos de vulnerabilidad y de decirles, bueno, mira, ya te sentiste contento acá, te sentiste triste acá, digamos, si te pasa esto en internet charlando con un extraño, digamos, y pasa algo, no es coincidencia, no existen las coincidencias en internet. Ejemplo, si yo sé que un chico es fanático de un equipo de fútbol en particular, supongamos el Barcelona, y yo lo quiero engañar a través de una técnica de phishing, yo lo único que tengo que hacer es mandarle un correo electrónico diciendo, sí, mira esta foto, digamos, última del partido del Barcelona, y como sé que eso, digamos, es algo que le gusta, que es fanático, digamos, que lo pone contento, que lo hace diario, va a abrir el correo electrónico, lo que va a hacer es permitirme a mí, digamos, descargar un malware en su teléfono, en su computadora y tomar directamente, digamos, dominio de eso. Y funciona mucho con el tema de las chicas que empiezan en la preadolescencia y en la adolescencia con el tema de modelaje, ¿no? Te mando un contrato, fíjate, te quiero contratar, fíjate, estas son las condiciones. Entonces, digamos, explotan necesidades que tiene la gente. Explotan la falta de trabajo, la necesidad, digamos, de aceptación social. Ellos son muy hábiles, ¿no? Tratamos de llevarle eso a los chicos, para que comprendan cómo es que son engañados, no solamente de los tecnológicos, sino desde lo humano. Bueno, querido José, ya hemos llegado al final del programa. Primero que nada, agradecerte por tu ponencia, que ha sido súper didáctica, muy clara. Se han tocado muchos temas, ¿no? El tema de los anglicismos, el tema de las redes de contención que se tienen que crear, el trabajo que has venido desarrollando también en la Defensoría y que vienes desarrollando, perdón, en la Defensoría de la Niñez y de Adolescencia de Córdoba, ¿no? También están haciendo un emprendimiento, lo que me estás comentando, en la ONG en la cual tú eres el presidente, ¿verdad? O sea, me dijiste que creo van a hacer una línea de atención, ¿no? Dentro de poco. Entonces, salía en la pantalla también el sitio web, ¿no? De la ONG para que puedan visitar. Imagino que debes tener también contenidos relacionados a lo que hemos hablado. O sea, espero que no sea la última vez de tenerte en el programa. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, muchas gracias por tu tiempo
y decirles que nos vemos el próximo jueves a la misma hora, a las 7 de la noche, donde vamos a continuar todavía con el tema de los menores en la red. Vamos a tener la presencia de una colega del Ecuador, la doctora Lorena Naranjo, que también nos va a hablar acerca de la identidad digital. Creo que todos estos temas son totalmente vigentes y son una preocupación no solamente para los padres, sino también para los docentes y también para que los adolescentes, digamos, tomen un poquito más de conciencia acerca del uso de las tecnologías de información y comunicación y el tema de su privacidad. Bueno, José, no sé si quieres tener unas palabras para cerrar. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de poder difundir un poco lo que uno hace y tiene buenos resultados para que pueda servir, en todo caso, a alguna otra organización o organismo que esté trabajando en el tema de, más que nada, derechos de niñas, niños y adolescentes en los ámbitos digitales. Muchas gracias, José. Bueno, entonces, hasta el próximo jueves. Ha sido un gusto que nos acompañen y los esperamos el próximo jueves a las 7 de la noche en Facebook Live y también en el canal de YouTube.